Muy bien. Veo que... Ok. Bienvenidos amigos de Creativo Radio, Ricardo Esparza en la sección de El Líder de Hoy. Hoy tenemos como invitado a un personaje o a una persona que yo admiro mucho desde hace muchos años, Jorge Cuevas, un coach, que yo lo conozco muy bien por la parte del coach, desde Evolución Coaching, por sus talleres, por ser un gran speaker, ¿sí? Todas las conferencias que ha brindado aquí, sobre todo en Guadalajara, que yo he sido muy fiel seguidor de tus charlas, han sido para mí muy motivacionales y hasta inspiracionales, ¿sí? Y te reconozco más como un apasionado de la escritura, porque he visto tu obra en el tiempo y como alguna vez tú lo has mencionado, pues tú escribes para sanar muchas cosas que llevas dentro, ¿sí? Y eso para mí me ha hecho como mucho sentido. Yo tengo algunos proyectos de escritura, pero la verdad creo que he sido muy flojo en ese tema. Pero finalmente también utilizo la escritura como una forma de sanar situaciones. Me gustaría que nos platicaras un poquito qué es para ti, por ejemplo, el liderazgo, que es a nosotros lo que en esta sección nos lleva mucho al camino, ¿no? Es decir, ¿qué es el líder de hoy? Para ti, ¿qué viene siendo un líder? Fíjate que el concepto de líder es como muy complejo, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas puedes pensar en líder empresarial o en un líder que te inspire simplemente porque su vida te late, ¿no? Y en ese sentido creo que nos podríamos ir por muchas aristas. Yo creo que el día de hoy no nos inspira la gente perfecta nos da hueva, porque además la perfección es una falsedad. Nos inspira la gente que es capaz de reconocer su sombra, su oscuridad, de sacarle provecho a esa sombra, de convertirla en un guión de una película. O sea, nos inspira Guillermo del Toro porque pensamos que su monstruosidad es su talento, ¿no? Y nos hace hacerlo a nosotros. Entonces yo creo que estamos en una etapa en la que la postura de la representación, diría Stanislavski, ya no nos gusta la autenticidad, y es muy cabrón la autenticidad. O sea, es un proceso de vida lograr encontrarlo. En el plano empresarial, pues sí, yo creo que nos inspira también, dice Yuval Noah Harari que en tiempos de infotecnología la claridad es poder. Pues el liderazgo también es un cabrón que te da claridad. A ver, estamos para aquí, vamos para allá con la menor complejidad posible, ¿no? Claro. Aunque este cuate tenga que resolver cómo interpretar la cantidad de datos a las que estamos expuestos y pueda darles algo claro. Entonces creo que es menos pose y más más autenticidad, claridad, y obviamente ya desde ahí hay muchas otras cosas que se combinan. Para mí, pues por lo menos eso es líder. Y ahí pues a mí me inspira gente que hace deporte, me inspira gente que escribe, me inspira gente que ha hecho empresa, pero también me inspira gente que ha mandado la chingada a su empresa para hacer su vida. O sea, ya depende de cada quien, pues, sí, claro, los intereses que tenemos. Finalmente yo creo que el liderazgo, así como lo mencionas, está en todas partes y más allá está dentro de uno. El liderazgo todavía más complejo es el liderarse a sí mismo, ¿no? Claro. El tener esa motivación por estar creando, llevándote a otros niveles que tú jamás podrías creer. Mira, yo le dije a un buen amigo que en algún momento hice un ejercicio con él y le metí un cohete en la cola, pues, o sea, lo estuve presionando y vamos y todo. Entonces yo le decía, ok, cabrón, ya te ayudé en esto, pero ahora el paso que sigue es que tú te pongas tu cohete. O sea, eso es lo que me parece que es difícil, porque todos estamos expuestos a deprimirnos, a abrumarnos, a desmotivarnos, a que nos parezca demasiado largo el camino, a rendirnos, etcétera. Y justo cómo lo gestionas contigo mismo y cómo también te das permiso de fracasar y de fallar, pero a la vez no dices ahí me quedo. Puta, ese es el sí, sino simplemente estás consciente de la etapa, del momento que estás viviendo y sabes que continúa, ¿no? Y otro siguiente paso. Y con ese permiso de fallar, yo creo que ahí me dice David Sutherland, un cliente que tengo de salud, y dice, hay que aprender a fracasar rápido y barato. Entonces, de hecho, creo que es el arte del emprendimiento. Sí, exactamente. Cómo me equivoco con poco para aprender y le sigo, etcétera. Y eso creo que está chido. Sí, muy bien. Pues bueno, digo, en esa parte yo a ti te reconozco como un líder, en el sentido de que has sabido llevar tus proyectos, te has sabido manejar y estás hoy aquí porque, digo, en una situación que tú a lo mejor no la planeaste, pero finalmente tuviste la visión y estás aquí, ¿no? Y por ejemplo, tu libro de maratón, finalmente es una forma analógica de liderazgo, ¿no? O de decir, en estas etapas, en estas ciudades, con estas circunstancias, pues hay retos. Y el principal reto a vencer, pues eres tú mismo, ¿no? Ese libro que acabas de sacar, ¿qué más mensaje
lleva entre... Porque muchos de tus libros llevan como una doble lectura, ¿sí? La lectura que a lo mejor tú transmitiste o escribiste para el lector. Y que en el fondo hablo de los reptilianos. No, no es cierto, pero no. es que está la doble lectura que hago. No, en el sentido de que tú das un mensaje en ese proceso de sanación de ti mismo y a lo mejor, no a lo mejor digo, la gente lo lee y tiene otro mensaje, lo hace suyo, pero más en el fondo yo he encontrado mensajes de motivación, mensajes de superación, de generarte propios retos. A eso me refiero con el de doble lectura, no quiere decir que tengan mensajes ocultos ahí ni sí, que ya sé. al revés. Mira, yo creo que en el caso, digo, primero, cuando tú me dices líder me sacas de onda. Yo honestamente lo digo, yo me considero más que líder, sí soy capaz de enseñarle a la gente cómo ser líder, porque esa es parte de los productos que diseño y todo. Sí, claro. Pero yo más bien me considero, mi concepto de la vida es que a mí me gusta la aventura. Entonces, no sé si en esa aventura de pronto alguien me sigue, está bien, pero la verdad no es que yo crea que no alguien me va a estás seguir. buscando seguidores. No es mi asunto. Yo creo que soy una persona, si tú estás en una aventura, estás en una búsqueda permanente. Entonces, si tú me dijeras, ¿de qué se tratan tus libros? Son una búsqueda del cabrón que los escribió. Y normalmente creo que el mercado meta, ahora que se estilan esas madres, pues serían gente que vive situaciones similares a las mías, ¿no? Diríamos un cuate de clase media, media baja, desclasado después del 94, que busca encontrarse, que viene de una familia con aspectos disfuncionales y con otros aspectos chingones, y que trata de encontrarse y todo. Entonces creo que el doble mensaje que está abajo es que de alguna manera yo sí pienso lo que me querría decir a mí mismo en el libro a través de la historia que estoy narrando, etc. Y creo que eso es el éxito del libro, que a fin de cuentas al que se identifica en algo conmigo, sea hombre, mujer, emprendedor, porque eso me toca ser a mí, papá, hijo, etcétera, o mamá, pues logran. Y creo que ese es el éxito de las historias en general, son por identificación. O sea, tú ves una película y si te identificas con el personaje, pues hacia allá vas, ¿no? Y creo que como autor, pues voy poco a poco adquiriendo madurez y todavía me falta mucho. Soy de lento aprendizaje porque tengo 42 años. Y a lo mejor tú dirías, oye cabrón, tienes escribiendo desde los 20 y todavía no alcanzas la madurez. Y por un lado digo, no, o sea, yo creo que a lo largo de estos 11 libros he hecho cosas que me siento orgulloso, cosas que no, y que todavía puedo llegar a encontrar. Y eso quizá es lo que a mí me gusta transmitir. O sea, la vida es un maratón, y eso es lo que trato de poner en el libro. Y pues son 42 kilómetros, o la vida tiene varios maratones. Y creo que, a pesar de que me encanta mucho la época que nos tocó vivir, creo que tenemos que rescatar de los escombros del mundo actual la capacidad de pensar en el largo plazo, la capacidad de mantenernos enfocados en algo. Y aunque yo me considere creativo y disrupto y cotorro, luego digo, ay cabrón, pero traigo un proyecto que ya son 20 años. Entonces es pinche onda que parecería más baby boomer que centennial, ¿no? Y creo que ese es el mensaje de maratón. O sea, que esto es un maratón y que luego a los pinches 5 kilómetros estás encabronado porque las cosas no han dado resultados. Y a los 15 quieres abandonar. Y eso me parece que el tema es cómo trabajas la cabeza en ese momento, ¿no? O sea, cómo trabajas cuando te está doliendo, cómo trabajas cuando no tienes a toda la porra, cómo le haces para no ser la pinche decepción de Rey y de este cabrón de Ben. Se me olvidó cómo le pusieron al Ben, al hijo de Han Solo, ¿cómo se llama ese cabrón? Se me fue ahorita. Kylo Ren. Porque, digo, independientemente de que Disney rompió mi corazón, pero algo que yo quería decir ahí que me parece interesante es que yo en lo que sí creo es que lo transversal es el mensaje de Yoda con Luke. O sea, que el proceso de aprender es un proceso largo en el que te vas metiendo, en el que tienes que llegar a una profundidad y que ese es un diferenciador. Te encuentras hoy en día con mucha gente que toca mucha información, pero que nunca se mete en algo de manera profunda. Sí. Y ese es el Jedi, cabrón. O sea, tienes tú la fuerza en ti, cabrón, y necesitas un maestro y lo desarrollan. Y así veo que el emprendedor es eso. O sea, tú como emprendedor vas a fracasar miles de veces. Y si lo ves como que el pedo es el fracaso, ya valiste madre. Pero si lo ves como que este es un proceso de seguir aprendiendo y de convertirte en emprendedor Jedi, bueno, de eso se trata el libro, ¿no? No sé si Sí, claro. sería una manera de explicarlo. Y ahora,
buscando la simbología, 42 kilómetros, 42 años, ¿tiene algo que ver o simplemente fue coincidencia? Es coincidencia, porque si no esa madre nomás me va a durar un año, ¿no? Bueno, no, sí, y estoy haciendo una saga de libros. O sea, realmente yo en el plan de, yo como visualicé maratón, es hacer una trilogía en la que pueda hablar de 9 maratones cuando menos en el mundo, porque para mí tiene 3 mensajes. Un mensaje es la historia de que ahí lo ven los corredores, es el más aparente. Uno segundo es los viajes, o sea, todo lo que descubres, y pues un maratón es una oportunidad de descubrir una ciudad desnuda, ¿no? De ver la ciudad sin los malditos carros, ¿no? Y viajar a través de la historia, o sea, que tú lo viste en el libro, tú Roma son 42 kilómetros, ves 4.000 años de historia, ¿no? Pero para entenderlo, además de entrenar, tienes que estudiar la ciudad antes de correr. Y a mí me gustaría que el libro también sea una guía, que es lo que me ha tocado, gente que me dice, oye, estoy en París, cabrón, y me acordé de la escena del libro y esto, ¿no? Y la tercera, quizá la más profunda y la más importante, es el proceso que pasa al interior de la cabeza del que está corriendo. O sea, son como esas 3 capas que yo las pienso en 3 libros, que al final a lo mejor alguien los va a encontrar como, oye, este es como una manera de conocer a la gente que corre, o esta es una manera de conocer 9 ciudades del mundo, incluyendo la Ciudad de México y Monterrey hasta ahora, porque Monterrey viene en el siguiente libro, y aparte otras ciudades de otros países, pero lo otro sobre todo es una manera de conocerme a mí mismo, porque cuando tú haces un maratón te conoces a ti mismo, o sea, te sale el pinche cobre, en serio, o sea, es que el maratón no es una competencia de atletismo, es un simbolismo. Que ya en el siglo XIX, pues dijeron, vamos a tomar este simbolismo de la carrera de Filipides, para convertirla en una competencia que va a ser la competencia emblemática de los nuevos Juegos Olímpicos, de los modernos. Okay, muy bien, muy bien. Entonces, desde tu perspectiva, ese es un proceso de introspección del que va en el maratón y que va aprendiendo, se va conociendo, y en algún momento, pues yo creo que hasta decide, ¿sabes qué? Llegas a conocer un punto donde ya no quisieras avanzar, pero quieres abandonar. Exactamente, donde dices, ya, la chingada, aquí se queda, pero continúas. Y el continuar te brinda una nueva satisfacción, posiblemente, ¿no? Es decir, pude superar ese momento de querer dejarlo todo. Y el abandonar sí puede ser una aprendizaje. Y a lo mejor también, ¿no? Que dices, pues hasta aquí, y me siento bien por haber dejado. O me siento mal y en esa crisis encuentro el aprendizaje. Sí, o sea, es que tenemos como el dogma social de, güey, abandonaste. O sea, perdón, pero fíjate que eso he aprendido. Hay atletas elite que tienen los huevos para abandonar. O sea, ¿por qué? Sí. Porque si tú haces 42 kilómetros, tu tiempo de recuperación es muy largo. Si tú abandonas antes, y claro, no que te la pases abandonando, estás listo antes para la siguiente carrera. Entonces, si lo llevan al emprendimiento, a veces abandonar es una decisión más valiente que si terminé crónica de un fracaso anunciado. Ya hay un punto, pareciera que me estoy contradiciendo, pero no, es que cada cosa es en su momento. Hay momentos en que sabes que hay que aguantar, apuéstale a aguantar, y hay momentos en que sabes que no tiene caso. Hoy uno de los corredores que yo más admiro del equipo donde entreno, en el maratón de Guadalajara, abandonó el 30, yo no lo podía creer. Dije, oye, cabrón, si el madrazo no fue para ti, fue para mí. O sea, y entonces espérame, cómo yo estoy poniendo a la gente en un pedestal e idealizando, y en realidad pues es un cuate que además tuvo la sabiduría de decir, no me quiero desgastar, ya no voy a hacer el tiempo que quiero hacer, mejor me salgo. Y tengo la frustración de hoy no festejar el fin de la carrera, ¿no? Sí, pero finalmente es por un bien mayor, por así decirlo, ¿no? Ajá, pero que no es en ese día. Exacto. Y eso es lo más difícil, pues. O sea, es decir, oye, ¿sabes qué? Es por un bien mayor y no es en ese día, y además me expongo al escrutinio social. O sea, te dijimos, Ricardo, que si ponías ese negocio, bueno, pues tienes que enfrentar a toda la banda que no se animó a poner un emprendimiento y que te va a criticar. Pero que están listos para hacer la crítica. Sí, efectivamente, y así yo creo que a todos en algún momento nos sucede, en otras circunstancias, pero finalmente todos estamos expuestos, ¿no? Todos tenemos nuestros maratones, sí. Lo que pasa es que no todos les llamamos así. Sí, efectivamente, y tiene otro sentido, tiene un sentido muy, muy, muy interesante, y qué bueno que sabemos ahora que va a haber una saga. Amigos, ya saben, va a haber una saga. No me presionen porque la estoy disfrutando mucho, y de hecho le pedí a la editorial, no me presiones en tiempo,
aunque en realidad ya ahorita los maratones que tenían que suceder para el capítulo, para el episodio 2, ya los tengo. Ya tengo como un 60% del libro, pero me están pasando muchas cosas mientras escribo y entonces ya el horno decide cuándo está listo el pastel. No, pues perfecto, pues todo a su tiempo y pues qué mejor, ¿no? Que se vaya disfrutando el proceso, la etapa y dejándola fluir como debe de ser. Ahorita va así, Ricardo. Muy bien, no, pues excelente. Pues creativos, él es Jorge Cuevas, para mí es uno de los creativos más importantes en la escena de diseño, de logística, porque también has metido mucho trabajo de tu proceso creativo en generar procesos logísticos para resolver. Bueno, me toca más bien a gente que, si te refieres a logística, a cadena de suministro. Así es. O sea, más bien me ha tocado acompañar a equipos que están en la parte de cadena, y me ha tocado desde el tema de integración, porque lograr que la cadena sea un solo ente es algo interesante, hasta temas de creatividad e innovación ahí. Sí. Pero no yo directamente. Tú directamente no haces la logística. Okay. Sí, me ha tocado. Lo que pasa es que había escuchado por ahí que estabas metido mucho en ese tema, pero más bien es de acompañamiento para desarrollar la parte creativa. En general, lo que yo hago a nivel profesional, de hecho yo el coaching yo estudié coaching, etcétera. Mira, te voy a decir, cuando tú me decías, a lo mejor yo la única cosa que puedes presumir de mí como líder es que he sido capaz de mandar a la chingada lo que hacía. Entonces a mí el coaching, de que antes era mi Dios, el coaching, hoy es como una pincita que a veces uso. Okay. Ajá. Hacia donde he ido evolucionando a nivel de negocio, porque mi reto sigue siendo la escalabilidad. Entonces, y el coaching no me parecía demasiado escalable, sí. Ha sido a la construcción de elementos pedagógicos para acelerar los procesos de aprendizaje en las empresas. Y en esos elementos pedagógicos lo principalmente que uso es la gamificación. Evidentemente, tú puedes tener un juego en el que hay cosas de coaching que salen ahí, pero ya el coaching no es el faro. Sí, sí. Para mí el faro es cómo logro, de hecho acá nosotros en Concepto tenemos, cómo hacemos que la gente aprenda 10 veces más rápido. Eso no lo he llevado aún al público en general, sino lo que hago es que en mis trabajos de acompañamiento con las empresas les diseño esas soluciones y ya se quedan implementadas. Y ahí todo lo que había aprendido antes, como el tema de dar capacitación o de que mis socios en capacitación, son complementos. Okay. Pero la capacitación, que incluso en algún tiempo era nuestro core, ya no lo es. Y por eso, no sé si lo notaste, dejamos de dar capacitación abierta al público. Sí, de hecho. Lo quiero seguir haciendo, pero ahora para mí será un hobby. Porque también a nivel de negocio, si eso le puede servir a los emprendedores que tienen, nos dimos cuenta a los socios y todo, que este otro negocio era para nosotros más rentable, trascendemos más en las organizaciones y el mismo trabajo que nos costaba que 4 o 5 personas tomaran un curso, nos cuesta que 2 o 3 transnacionales estén llevando lo que hacemos. Todo eso nos está dando la plataforma para en un futuro volver a abrirlo, pero estoy pensando seriamente en que al volver a abrirlo no quiero que sea negocio. O sea, ese ya es un tema de gusto. Sí, claro. De compartir. El mes pasado abrí, pues lo hice en Insta y en Facebook, una pequeña convocatoria para dar un curso gratis de cómo escribir un libro, pero solo acepté 8 personas. Okay. Entonces estuvo muy divertido porque tenía las solicitudes y les dije, no, a ver, mándame de qué quieres escribir. Entonces, en la parte del público en general, creo que me voy a ir más por ese lado. De hecho, estoy pensando seriamente en regalar el coaching, pues. O sea, es esa parte que se vuelva a servicio, porque a fin de cuentas yo ya no la adopté porque se volvió océano rojo y yo no quería estar en el océano rojo. Sí, hasta el momento sigue siendo así. Es que el problema es demasiada oferta, ¿no? Demasiada oferta, tienes razón. Sí, un poco diferencial, etcétera, y era un desgaste grande. Sin embargo, es algo que sigo considerando muy útil, aunque en particular el coaching purista, ya no es. Yo creo que hay muchas cosas que apostar. Ahora, si te vas a la esencia de coaching y dices, oye, mayéutica, lo que está pasando, pues claro, sigue siendo algo transversal. Y cuando hablo de algo transversal, digo algo eterno, pues que tiene miles de años. Oye, ya ibas a cerrar la entrevista y me agarré echando desmadre con eso. Está bien. Digo, finalmente conocemos un poco más de lo que estás haciendo y bueno. Y como bien decía, ahora sí, para cerrar, amigos, yo quisiera estar platicando aquí todo el tiempo con él, pero finalmente tenemos un tiempo. Y le agradecemos a Jorge su tiempo que nos ha brindado en este día. Y bueno,
como les decía, es uno de los creativos para mí, para mi gusto. De los más así creativos, yo soy tu fan. Y me ha gustado mucho su trabajo, por ello fue que solicité su colaboración aquí con nosotros, que nos brindara su tiempo, y pues quiero agradecerte a nombre de Creativo Radio el que nos hayas permitido estar aquí, conocer un poquito de lo que es Jorge Cuevas como persona. Ya vimos que el tema del liderazgo pues le hace ruido y no es por ahí, ¿no? En ese tema de formalizar, de decir el líder de hoy, sino simplemente el líder de hoy es aquel que quiere hacer lo que quiere para nosotros, finalmente. El líder de hoy, divídelo así, es alguien que contagia y da claridad. Muy bien, ese es un buen mensaje, me gusta. Nos vamos a quedar con eso. Amigos, muchas gracias por estar aquí y los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.